El diagnóstico unipersonal. El diagnóstico es el punto de partida de todo proceso de evaluación. Sin embargo, es solo una visión de la realidad, la visión de quien lo elabora. Por ello depende de las posiciones que ocupan los diferentes actores y puedan dar lugar a distintas versiones de la realidad. De allí la importancia de que exista siempre la alternativa de discutir, de cambiar, de corregir todo diagnóstico de la realidad. Considera que el sistema administrativo es un actor, es decir, que tiene autonomía. No es absolutamente dependiente, tampoco es jerárquico ni piramidal. Supuestos básicos del análisis de políticas públicas. La administración, de acuerdo con este enfoque, es un ente que depende del poder político y que simplemente ejecuta órdenes. De otro lado, la concepción marxista plantea que el Estado es fundamentalmente un instrumento de dominación social y que la administración pública es un medio, ya no de intermediación, sino de dominación de una clase sobre otra. En este sentido, la administración pública depende por completo del poder político. Coincide con el enfoque liberal al considerar que su estructura se pliega a un orden jerárquico. El análisis de políticas no se queda en la perspectiva de la eficiencia económica, es una dimensión importante. Va más allá, porque alrededor de las ejecuciones de una política están las presiones de la sociedad y las presiones políticas, que necesariamente trascienden la dimensión de la eficiencia económica. Por último, es importante resaltar el análisis de políticas. La legitimidad de la administración pública, que se plantea al menos en dos formas. Una deriva del sistema político, la propia de los procesos electorales. Constituye una forma de legitimación como parte del aparato estatal, en lo que algunos autores llaman legitimación de onda larga. Otra legitimación es el producto de los servicios que presta la administración pública a la sociedad, a su relación permanente con sus clientelas sociales, ya que puede entender como la onda corta para significar el diario proceso de legitimación. Características del análisis de políticas públicas. Para desarrollar este aspecto, vale la pena hacer alusión a por lo menos 5 características derivadas del análisis de políticas públicas. La primera, toma la política pública como unidad de análisis. Su unidad de análisis es la política pública considerada como un todo, vista en un proceso global, es decir, sin hacer un retrato de la realidad o seleccionar un momento dado. Segundo lugar, el análisis de la política tiene una visión explicativa. Pretende decir qué fue lo que pasó y por qué pasó y no simplemente contar lo que sucedió. La tercera característica es aquel que el análisis de política apela al análisis diacrónico, es decir, el análisis histórico. Una política sin duda tiene que ser considerada dentro de un contexto histórico. En cuarto lugar, el análisis de políticas demuestra que el análisis de políticas públicas hace saltar, por así decirlo, las barreras entre el sistema político, el sistema administrativo y el sistema social. Por último, la quinta característica demuestra que el análisis de políticas públicas trabaja con un supuesto teórico, metodológico muy importante. 4. Énfasis en el análisis de políticas públicas. Una primera categoría es la de los asesores de quienes toman las decisiones políticas. Para ello, por lo general, la política pública es básicamente un conjunto de decisiones y por consiguiente la etapa es un momento fundamental, es la formulación. Una segunda corriente o tendencia es la de los analistas independientes, es decir, que no son funcionarios del Estado, quienes consideran que la política pública son solo buenas intenciones, les importa lo que efectivamente es el Estado, hace y por consiguiente aseguran que el momento más importante de la política es la ejecución. Esto implica que cuando se analiza una política pública sea necesario indagar, estudiar qué pasó, cómo, cuándo y por qué se incluyó en la agencia gubernamental, cómo se formuló, cómo se implementó y hacer los ejercicios de evaluación. Cada uno de esos pasos que supone recorre todo Estado para responder a necesidades y deseos de sus ciudadanos son todo un campo abonado que es necesario investigar, estudiar y sobre todo adaptar, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que las circunstancias de modo, tiempo y lugar, los actores que intervienen y los recursos con los que se cuenta nunca son los mismos. 5. Herramientas básicas para el análisis. En todo campo, área, disciplina o perspectiva, es necesario proceder primero a establecer las herramientas básicas necesarias para acometer su estudio. El campo de las políticas públicas no es la excepción a esta regla, sobre todo cuando de la etapa del análisis se trata.